Hola, vamos a seguir con los vídeos viendo los agentes destructores de la madera. En el anterior vídeo vimos un poco, bueno, pues que la madera es un material que es natural, que es orgánico y que por lo tanto con el tiempo se deteriora, naturalmente. Una madera, ya vimos, puede llegar a tener cientos de años, incluso miles. Y bueno, en condiciones óptimas siempre va a perder parte de las propiedades. Eso es un poco de lo que hablamos el otro día. Pues una madera, ya digo, bien conservada, muy antigua, cuanto más antigua sea, pues no va a estar igual, va a perder su resistencia, su flexibilidad, su dureza, se vuelve más frágil. Eso es el proceso natural de la madera, como material pues, orgánico que es, ¿vale? Lo que hay que tener en cuenta es conocer los agentes destructores de la madera para que este proceso natural de deterioro no se vea pues acelerado. Entonces eso es lo que estamos viendo un poco en estos vídeos. En el anterior, bueno, vimos que había dos grandes grupos, agentes destructores llamados no vivos y los vivos. El otro día, como digo, en el anterior vídeo vimos los agentes destructores de la madera no vivos, que eran principalmente factores climáticos y físicos. Entre los factores climáticos, que afectan, bueno, en mucho mayor grado, lógicamente, a la madera que está en un exterior, vimos que eran la radiación solar, la humedad y la temperatura. Estos tres actúan muchas veces, bueno, pues conjuntamente. Y ya digo, una madera al exterior, bien sea un árbol directamente, madera de construcción, madera de obra, muebles de jardín, les va a afectar muchísimo más. Bueno, por resumir un poco, la radiación solar que producía calor, principalmente las radiaciones de ultravioleta, que provocaban un envejecimiento prematuro, también cambiaban un poco la tonalidad de la madera. El agua, pues ya habíamos dicho que la madera tenía esa capacidad de mantener un equilibrio con el medio ambiente, y que bueno, si a un nivel de humedad muy alto, lo que la madera hacía era que tenía esa capacidad de absorber parte de la humedad que hay en el ambiente. Y cuando el ambiente era muy seco, pues la madera tenía la capacidad de, digamos que de rechazar parte del agua, de ese nivel de agua que la madera tiene. Habíamos hablado que cuando esos cambios de humedad, de temperatura son suaves, pues la madera, por la elasticidad, por esa propiedad de la madera, le permitía tanto el repeler como el absorber agua. Pero cuando esos cambios son muy bruscos, lo que producían eran, pues cuando hay un exceso de humedad, pues el hinchamiento de la madera, y también cuando los cambios son bruscos, lo que podían producir es la rotura de las fibras. Se producían grietas, fendas, debido a que se pierde la elasticidad. Y eso, por otra parte, podría ser bueno, pues un sitio por donde pueden entrar los microorganismos, los hongos, los insectos. Entonces, bueno, ya veis un poco la importancia, ¿no? Sobre todo de los agentes climáticos, de mantener siempre, pues en maderas que son exterior, ya digo, mucho más agresivos, lógicamente. En un mueble que está en un interior, pues evidentemente no le van a afectar tanto, pero sí le afecta que le dé la luz solar directamente. Por eso hay que proteger con cortinas una casa, que no le dé la luz solar directamente, porque eso produce calor, produce resecamiento y por tanto es malo para la madera, es malo para los acabados. Si hay un cambio de temperatura en invierno, verano, las calefacciones, el aire acondicionado, pues siempre que no sea brusco, siempre que se pueda, que esos cambios no sean demasiado bruscos.
En el caso de, por ejemplo, en verano, que hay mucho calor, un ambiente seco, pues depositar un recipiente con agua cerca pues de la madera, porque esa madera misma, por esa capacidad de absorción que os he comentado, si el ambiente es muy seco, si le colocamos agua cerca, hace que no se reseque tanto. Entonces, bueno, tener en cuenta esas cosas que son importantes. Son los agentes climáticos. Y otro de los agentes dentro de los no vivos habíamos dicho que era el físico. Bueno, pues los condicionantes físicos son simplemente los del uso cotidiano, o el mal uso muchas veces, que puede provocar pues un rozamiento, puede provocar pues un desgaste de la madera. Eso ya digo, si es un uso racional, pues puede que no provoque prácticamente daño, pero todo lo que sea un uso pues indebido, ya digo, los rozamientos, golpes, utilizar productos químicos, todo eso va a ser un deterioro para el mueble también, para la madera. Por tanto, esos serán los dos grandes grupos dentro de los agentes destructores no vivos, ¿vale? Los climáticos y los físicos. Bueno, el otro grupo, que es el que vamos a ver hoy un poco, son los agentes destructivos de la madera vivos. Aquí, ¿qué es lo que va a englobar? Pues todos los organismos vivos, desde las bacterias, que serían los más pequeños, hasta los animales tipo pues, los roedores, pájaros carpinteros, en fin, bueno, todo tipo de animales, de organismos vivos, se englobarían aquí. Hay dos grandes grupos. Uno sería el de los hongos y otro sería el de los insectos, lo conocido vulgarmente como la carcoma. Estos seguramente pueden llegar a ser los más destructivos porque son insectos que se alimentan de la madera. Por tanto, bueno, van a ser, ya digo, los que provoquen un daño mayor. Centrándonos un poco en los hongos, que es lo que vamos a ver si podemos ver hoy en este vídeo. Bueno, pues decir que los hongos es un agente que es vegetal, que se da sobre todo en un ambiente cuando hay un nivel de humedad muy alto, más del 60%, por ejemplo. Se da lógicamente en madera al exterior, los hongos no se dan en un mueble que está en un interior, se dan sobre todo en madera que está al exterior, ya digo, tanto sea un árbol, madera pues apeada, madera de obra, madera de construcción, muebles de jardín, que es lo que puede afectarnos más a nuestro campo. Pues ahí es donde se van a dar los hongos, en el exterior, con humedad muy alta, 60%, que eso favorece, lógicamente, que proliferen los organismos vivos. Hay que tener en cuenta también que son muy... es un organismo, es un tipo de organismo vivo que se propaga muy fácilmente. Si las condiciones son óptimas, en este caso hemos hablado con humedad muy alta, se van a propagar muy rápidamente. Otra cosa a tener en cuenta de los hongos, bueno, pues que una de las características principales es que son cromógenos. ¿Esto qué es? Que cambian el color de la madera. Esto se ve sobre todo en madera, como digo, paseando por el campo, en un árbol o en un tronco, en una valla, en madera pues, de construcción, incluso muebles, ya digo, más de jardín, en aperos de labranza también, que están al aire libre. Y lo característico del hongo, ya digo, es que cambia un poco el color de la madera, son cromógenos. Esto es, suele tener un color, por ejemplo, blanco, pues azulado, un color gris también, un color pardo rojizo. Eso es una característica de los hongos, el cambio de color. Eso dependerá de los tipos de hongos. En eso no vamos a verlo porque es demasiado, quizá nos quedamos un poquito en un resumen de lo más importante, ¿vale? Pero tener en cuenta eso, que se diferencian bastante claramente porque son cromógenos, porque cambian el tono de la madera. Entonces, ya digo, muy importante en madera LED, o sea, exterior, y el efecto más importante de los hongos, el efecto más importante es, por una parte, puede ser simplemente que creen una colonia de moho, lo que se denomina como enmohecimiento.
El típico moho, como el que podemos ver en alimentos, cuando tenemos mucho tiempo un alimento que crece una especie de moho, pues eso también eso es uno de los efectos del hongo que se da en madera, ese moho, esa superficie que cubre un poco, que la cubre totalmente, el moho. Esto es un daño bastante menor, porque los mohos realmente no atacan a la fibra de la madera, a lo que es pues a la madera viva, sino que más bien se alimentan pues de madera muerta y también de las sustancias que la madera tiene un poco como, bueno, que no son básicas, que no son fundamentales, que están como en reserva. Ese es el alimento de los mohos, por tanto no es un daño muy grave. El moho lo eliminamos simplemente cepillándolo, y si por ejemplo queremos tener más seguridad, pues dando un producto fungicida, como la lejía por ejemplo, y de esa manera podemos ver que la madera ya pues ha perdido ese hongo que ya digo no es muy destructivo, que es el que crea los mohos, colonia de mohos. Es un efecto más estético que realmente destructor. Entonces ya digo, hay un efecto primero que no es muy grave, que es cuando se crea el moho, y luego hay otro efecto que este sí que es mucho más dañino para el árbol, para la madera, que son los hongos que provocan pudrición. O sea, esto es que se alimentan de madera viva, ya sea de la fibra, lógicamente, ya sea de la celulosa, de la lignina, es decir, de la madera viva, y este sí que es peligroso, porque ya digo, son hongos que se alimentan de madera viva, hongos xilófagos, ese es el nombre que se utiliza tanto para los hongos como para los insectos que se alimentan de madera viva, xilófagos. Entonces, ya digo, estos son mucho más dañinos, porque pueden destruir, y aparte puede que sea pues un ataque, bueno, pues a cualquier zona del árbol, tanto a la albura, que es la parte más exterior, digamos más blanda, como al duramen, que es la parte más interna, más vieja también, como al corazón, que es como digamos como la médula del árbol. Por tanto, atacan cualquier parte de árbol, ya sea pues el corazón, ya sea duramen, o a la albura, que es la parte más externa del árbol, ¿vale? Es decir, que son destructores y atacan a cualquier parte del árbol. Estos hay que tener cuidado con ellos. Los hongos que provocan pudrición, que se alimentan de madera viva. Y bueno, yo creo que con esto ya queda una idea un poco genérica del ataque de los hongos. En el próximo vídeo nos centraremos en el efecto de los insectos. Muchas gracias.